¿Qué tal, chicos? Muy buenos días, nuevamente con ustedes, el profesor Alwin Calderón, y en esta ocasión vamos a hablarles acerca de la dinámica para movimientos circulares. Nosotros ya habíamos tenido ocasión de revisar lo referido al movimiento circular anteriormente. El día de hoy te quiero recordar algunas ideas referidas a este movimiento circular. Por ejemplo, tú sabes que cuando tenemos un movimiento circular es inevitable encontrar ciertos elementos. Uno de ellos es el centro de giro. Se llama centro de giro aquel punto alrededor del cual nuestro móvil se encuentra dando vueltas. Ese centro de giro lo vamos a definir como el punto O. Como segundo elemento podemos mencionarte el radio de giro. El radio de giro representa la distancia que existe entre el centro de giro y una posición cualquiera del móvil. Tú desde el centro puedes trazar una distancia a cualquiera de las posiciones por donde el móvil está. Esa distancia se denomina radio de giro. Muy bien. Tercer elemento. Hablemos ahora de la velocidad lineal, que también es llamada velocidad tangencial. Esta velocidad nos indicaba la longitud de arco recorrida por un móvil en cada unidad de tiempo. Hay que recordar que esta velocidad se expresa en metros por segundo y que gráficamente, cada vez que tú la quieras dibujar, siempre hay que hacerlo tangente a la trayectoria. Eso significa que este vector que representa la velocidad lineal tiene que formar 90 grados con el radio. Siempre y en toda posición la velocidad tangencial formará 90 grados con el radio. Pero esta no era la única velocidad en un movimiento circular, porque también encontrábamos la famosa velocidad angular. La velocidad angular nos representa el ángulo que gira un móvil por cada unidad de tiempo. Gráficamente, a la velocidad angular la dibujabas con la regla de la mano derecha. Y en el sistema internacional, la velocidad angular se expresa en radianes por segundo. Entonces, no te vayas a olvidar, en un movimiento circular contamos con dos velocidades, la tangencial y la angular, y las puedes reconocer porque sus unidades son totalmente diferentes. Para la velocidad tangencial, metros por segundo, mientras que para la velocidad angular, radianes por segundo. Pero no solo hay velocidades en un circular, también encontramos aceleraciones, y la más importante es la aceleración centrípeta, llamada también aceleración normal o aceleración radial. Esta aceleración es la que se encarga de cambiarle la dirección en todo momento a nuestra velocidad tangencial. Y si tú la quieres representar, dibújala siempre hacia el centro de la trayectoria, siempre hacia el centro de giro. No te vayas a olvidar que esta aceleración se expresa en metros por segundo cuadrado. Y si tú quieres calcular su valor, su módulo, su medida, puedes usar dos formulitas. Velocidad tangencial al cuadrado dividida con radio, o en su defecto, velocidad angular al cuadrado multiplicada por el radio. Hay que recordarte que la velocidad tangencial se debe trabajar en metros por segundo, la velocidad angular en radianes por segundo y el radio de giro se debe trabajar en metros. No te olvides. Y además contamos con la presencia de la aceleración tangencial. Esta aceleración es la que te aumenta o te disminuye el valor de tu velocidad tangencial, es decir, te hace girar más rápido o te hace girar más lento. En el sistema internacional, su unidad de medida es el metro por segundo cuadrado. Y gráficamente, si tú quieres representar esta aceleración tangencial, siempre es tangente a la trayectoria, es decir, en la misma línea que nuestra velocidad tangencial. ¿Ya? Tú puedes representar a esta aceleración siempre tangente a la trayectoria circular, y eso hace que formen 90 grados con la aceleración centrípeta. Muy importante mencionar entonces estos elementos que ya habíamos conocido antes en el MCU y que ahora que lo vamos a volver a utilizar en la dinámica circunferencial es importante hacer mención de ellos. Precisamente, y en consecuencia de lo repasado, nosotros ya sabemos que dentro de un movimiento circular hay dos aceleraciones muy importantes. Cuando un móvil hace su recorrido circular, se puede ver afectado hasta por dos aceleraciones. Una que siempre apunta hacia el centro, la llamada aceleración centrípeta,
en todo momento siempre la encuentras dirigida para el centro, y la otra que es tangente a la trayectoria, la llamada aceleración tangencial. Siempre la aceleración centrípeta y la tangencial vas a verlas formando 90 grados. Siempre forman 90 grados. Pero recordemos un poquito lo que dice Newton en su segunda ley, que toda aceleración es consecuencia de una fuerza resultante y que además esta aceleración y la fuerza resultante son codirigidas. Basados en esto, según Newton, estas aceleraciones han tenido que ser provocadas por fuerza resultante, que además tiene la misma dirección que dichas aceleraciones. A la primera fuerza resultante que provoca aceleración centrípeta le llamaremos fuerza centrípeta, y a la fuerza resultante que provoca aceleración tangencial le llamaremos fuerza tangencial neta. Recuerda, tanto la fuerza centrípeta como la fuerza tangencial neta son fuerzas resultantes que además tienen la misma dirección que cada una de sus respectivas aceleraciones. Hablemos de la fuerza centrípeta. Hemos dicho que la fuerza centrípeta es la resultante de las fuerzas en dirección radial que se hacen presentes en un movimiento circular. No te olvides que si la fuerza centrípeta siempre va a tener la misma dirección y sentido que la aceleración centrípeta, eso significa que la fuerza centrípeta siempre apunta hacia el centro. Y para calcularla, usemos la segunda ley de Newton, que aplicada a esta fuerza centrípeta tendría que verse así. Nuestra fuerza resultante, llamada centrípeta, es igual a masa por aceleración centrípeta. Hace un momento te mencioné que la aceleración centrípeta se podía reemplazar como la velocidad tangencial al cuadrado sobre el radio, o en su defecto la velocidad angular al cuadrado por el radio. Es muy importante que tú, al leer el enunciado, identifiques con cuál de las velocidades, tangencial o angular, será que debas trabajar. Adicionalmente, te debo decir que ya que la fuerza centrípeta siempre apunta hacia el centro, la puedes obtener restando siempre las fuerzas que apuntan hacia el centro de la trayectoria circular menos las fuerzas que salen del centro de la trayectoria circular. Estas dos ecuaciones, a partir de ahora, se van a convertir en tus herramientas más importantes dentro de la dinámica circular. Es muy importante que a estas dos ecuaciones siempre las tengas presentes para poderlas utilizar cuando tu movimiento sea circular y encuentres presencia de fuerzas. Además, hemos dicho que la fuerza tangencial neta representa la resultante de todas las fuerzas que son tangentes en la trayectoria circular. De acuerdo a la segunda ley de Newton, esta resultante de las tangentes es equivalente a la masa por la aceleración tangencial, o en su defecto podrías decir también que es la sumatoria de las fuerzas que están en favor de la aceleración tangencial menos la sumatoria de las fuerzas que van en contra de la aceleración tangencial. Aunque para ser sinceros, estas ecuaciones se van a convertir en ecuaciones secundarias. Es más, muchas veces ni siquiera las vamos a necesitar. Pero ten en cuenta que si además estás ante un movimiento circular uniforme, en este movimiento no existe aceleración tangencial y la resultante de las fuerzas tangentes tendría que ser 0. Es decir, que cuando estoy en un MCU, las fuerzas tangentes andan en equilibrio. Muy importante esto. Muy bien, chicos, repasado esto, les vamos a hablar de la dinámica circunferencial, que es esta parte de la física en la cual vamos a hablarte de los movimientos circulares que además cuentan con presencia de fuerzas. Y como ya lo has visto, estamos nuevamente basados en la segunda ley de Newton. Recuerda, Newton en su segunda ley nos dice que el producto de masa y aceleración que presenta un cuerpo siempre es equivalente a la fuerza resultante sobre dicho cuerpo. En esta ocasión, nuestras fuerzas resultantes se dividen en centrípeta y tangencial. Además, es importante mencionar que cuando la masa se trabaja en kilogramos, la aceleración en metros por segundo cuadrado, pues la resultante que debe salir en Newton. Y profesor, esta ecuación de Newton, que ya sé cómo se va a aplicar en el movimiento circular, ¿también requiere que yo sea ordenado para su aplicación? Sí, muchachos, nosotros requerimos
que ustedes para aplicar estas ecuaciones en el movimiento circular sepan la siguiente secuencia de pasos. ¿Ya? 4 pasos, apréndetelos. Número 1. Lo primero que debes hacer es escoger la posición en la cual analizarás al objeto. De todas las diferentes posiciones por donde el móvil pasa cuando gira, escoge una. Para ello, lee tu enunciado. Paso número 2. Debes trazar un eje radial, es decir, un eje que vaya a lo largo del radio de giro, y un eje tangente que sea perpendicular al radio de giro. Es importante que estos ejes los traces en la posición que escogiste. Paso número 3. Hay que dibujar las fuerzas y colocarlas sobre los ejes que hemos trazado. Y por último, paso número 4, ecuaciones en cada uno de los ejes. Para empezar, en el eje radial, la más importante de las ecuaciones de la dinámica circular. Masa por aceleración centrípeta es igual a fuerza centrípeta. Y si es que acaso no llegaras a la respuesta, puedes complementar con el eje tangente, en el cual se cumple que la masa por la aceleración tangencial es igual a la fuerza tangencial neta. Verás que con estos 4 pasos tus ejercicios no se van a complicar. Ejemplo número 1. Un auto de 1000 kilogramos circula con una rapidez de 10 metros por segundo por un puente que tiene forma de un arco circular vertical y de radio 50 metros. Hallar el valor de la reacción normal generada por el puente sobre el auto en el punto más alto de su trayectoria. Usar gravedad 10 metros por segundo cuadrado, y ahí tenemos las alternativas en kilonewton. Pues bien, para la solución vamos a comenzar haciendo un esquema. ¿Qué te parece? Acá tenemos el puente. Recuerda que el puente es circular, tiene la forma de un arco circular. Ahí vamos a considerar que está el centro del puente, y desde el centro yo ubico el radio, que es de 50 metros. Según el ejercicio, el auto va a pasar sobre este puente y yo quiero calcular la normal cuando está en la posición más alta. Muy bien, chicos, ¿qué les parece si para la solución usamos los 4 pasos que te hemos dicho? Paso número 1, escoge la posición donde analizas al cuerpo. En este caso es el punto más alto del puente. Paso número 2, trazamos inmediatamente el eje radial, que pasa por el centro, va sobre el radio, ahí está, y el eje tangente, perpendicular al eje radial. Luego, paso número 3, las fuerzas como el peso, por ejemplo, que tiene este auto, y debido al contacto entre el auto, las llantas del auto y el puente, surge la normal. Estas fuerzas no las vas a equilibrar. Recuerda el paso final. Después de haber dibujado fuerzas, en el eje radial usamos la ecuación de Newton, pero en esta ocasión diríamos así: fuerza centrípeta es igual a masa por aceleración centrípeta. ¿Quién es la fuerza centrípeta? Hemos dicho la resultante de las radiales, la resultante. Y cuando ya tengas dibujadas las fuerzas, se restan las que van al centro menos las que salen del centro. En esta ocasión, primero vas a considerar el peso que va para el centro menos la normal que sale del centro. Y esto es igual a la masa por la aceleración centrípeta. Debido a que el problema me ha dado la velocidad tangencial, 10 metros por segundo, y el radio de giro, la aceleración centrípeta la reemplazaré como la velocidad tangencial al cuadrado dividida con el radio. Lo demás se lo dejaremos a la matemática. ¿Qué te parece si colocamos la masa, que por dato es 1000, la gravedad, que es 10, la normal es nuestra incógnita, nuevamente la masa, que es 1000, la velocidad, que es 10, va al cuadrado y en el radio 50. Vamos a resolver, acá 1000 por 10, obviamente es 10.000, menos normal es igual, acá simplificamos, 10 al cuadrado entre 50 sería 2, y por 1000 serían 2000. Resolviendo, la normal de acá nos va a salir 10.000 menos 2000, 8000 newton. Profesor, ¿y esto en kilonewton? Recuerda que el prefijo kilo son 1000 unidades, por lo tanto 8000 newton equivale a decir 8 kilonewton, y ya tienes la respuesta. Y fíjate cómo aplicando la secuencia de los 4 pasos que te hemos sugerido, el problema se resuelve sin mucha complicación. Vamos a continuar desarrollando algunos ejercicios más en unos instantes, ¿ok?